Buenas noches amigos, hoy los saludo con muchísimo gusto y les vengo a hablar sobre un tema muy importante que hemos estado viviendo en días pasados y sobre todo el día de mañana, que es el famosísimo martes de carnaval. Esto previo al miércoles de ceniza. Pues bueno, el martes de carnaval cierra unas celebraciones llamadas carnestolendas. ¿Qué es esto? Se escucha así como a un guiso o algo de carne, pero no. O sea, sí tiene que ver con la carne, pero ahorita les voy a explicar y a contar el significado de estas fiestas. Pues bueno, el carnaval primero que nada tenemos que situarnos que se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos o previo a lo que nosotros conocemos los cristianos como Cuaresma, que es un tiempo de preparación. Mañana les voy a hablar sobre el miércoles de ceniza y la Cuaresma. Pero bueno, el día de hoy hablamos del famosísimo carnaval. Se celebra 40 días antes, inmediatamente antes del miércoles de ceniza. Por eso mañana es el último día del carnaval en el martes, que le conocemos como efectivamente martes de carnaval o martes de carnestolendas. Bueno, los historiadores afirman que esta celebración puede tener una historia de 5000 años de antigüedad. ¿Por qué? Pues bueno, el origen del carnaval se remonta a varias culturas que ofrecían estas celebraciones a sus dioses principales como una forma de agradecimiento, pero también una forma en que el pueblo podía relajar la moral y hacer cosas que normalmente estaban prohibidas. Los egipcios, los griegos, los romanos celebraban este tipo de fiestas y no solamente en las carnestolendas, sino que también, por ejemplo, pues existían las Saturnales en diciembre, que la iglesia después convirtió en Navidad y así, un montón de historias. O las Lupercales que les contaba, que la iglesia convirtió en el Día de los Enamorados. Bien, ¿qué tenemos? Pues que no se conoce fecha exacta, pero les digo, los historiadores remontan que hay culturas, ¿verdad? Como los sumerios, que dejaron algunos rastros o algunas referencias de este tipo de fiestas, fiestas carnavalescas. El carnaval ha sido prohibido en varios momentos de la historia. Recuerden que la gente antes y ahora también tenemos gente muy cerrada de mente que bueno, tienen como algunas ideas sobre lo que es carnaval, que algunas tienen razón, pero eso era antes. Otras ya han cambiado y bueno, se ha modificado todo. El carnaval, les decía, ha sido prohibido. ¿Por qué? Porque se contraponía a las leyes austeras, a las leyes decorosas, a las leyes religiosas de los países que veneraban o practicaban la religión cristiana. Ahora, el carnaval sí o sí tiene un carácter libertino, jocoso, o podemos decirlo así para que lo entiendan mejor, un carácter burlón. O sea, la cuestión es eso, ¿no? Es el libertinaje y la burla. Y ahorita les voy a contar cómo y por qué. Pues bueno, en México, cuando llegaron los españoles, originalmente estas celebraciones estaban súper prohibidas para los indígenas. Los indígenas no podrían celebrar el carnaval porque era pues un acto de pecado. Entonces, los indígenas, como pues el mexicano siempre ha tenido como muy buena imaginación, pues ¿qué creen que hicieron los indígenas, canijos? Pues los indígenas hicieron unas máscaras de madera talladas y las pintaron de blanco. Eran unas máscaras súper afiladas, con narices muy aguileñas y todo. Y sí, lo adivinaron, los hicieron para burlarse de las costumbres españolas y de las facciones de los propios conquistadores. A estas máscaras ahora le conocemos como los chinacos o los chilenos, que son personajes súper característicos en el carnaval. Bueno, ahí está, ¿no? En México, la parte histórica, lo que nosotros conocemos todavía. El carnaval, o la palabra carnaval, viene del italiano y allá se pronuncia carnevale, que significa despedir a la carne o quitar la carne. La religión reinterpretó la fiesta como un homenaje al inicio de la época cuaresmal. ¿Por qué? Porque en la época cuaresmal, como ustedes saben, se pide el ayuno y la abstinencia de carne, y como una entrada a la sobriedad misma de esta época.
Si ustedes entran a una iglesia en Cuaresma, pues no van a encontrar flores, no van a encontrar adornos exuberantes, sino un color morado, muy sobrio, cero flores, no tantos adornos. ¿Por qué? Porque es una época de austeridad, de reflexión. Mañana lo vamos a comentar con más calma. En México existen varios carnavales por toda la República Mexicana. Muy buenos, muy interesantes, padrísimos, otros muy recientes, pero bueno. El hecho es que el carnaval se ha hecho popular en México con más de 100 años de tradición. Por ejemplo, el carnaval de Mazatlán o el carnaval de Veracruz, valorado como el segundo carnaval más importante en toda Latinoamérica. Fíjense, el de Veracruz el segundo. Porque tiene características muy particulares como sus danzas, sus conciertos, sus desfiles de carros alegóricos, unos carros magníficos, y es uno de los más llamativos para los turistas nacionales e internacionales. Pero pues también tenemos el carnaval de Cozumel con 140 años de tradición, que es patrimonio cultural del estado de Quintana Roo. Y bueno, pues ahí destacan la participación de su gente, la participación de la ciudadanía en su organización, en todos los eventos culturales que tienen. Y pues bueno, imagínense, o el carnaval de Mérida, en el estado de Yucatán, que se celebra de acuerdo con un calendario lunar, pues ya, de mucho tiempo, ¿no? Igual con carros alegóricos, juegos mecánicos, o sea, una verdadera verbena popular, padrísimo. Pero bueno, aquí en México se trata de quemar el mal humor. Se trata de reírnos, se trata de buscar, a lo mejor hasta cierto punto algunas personas, ponerse una máscara y olvidar un rato las penas, olvidar un rato las amarguras, ponerte esa máscara y salir a bailar. Ser feliz por un momento, pese a las situaciones que vivimos día a día y constantemente, la violencia, la inseguridad, las situaciones económicas, la injusticia. Entonces, el carnaval, claro, que antes tenía unas connotaciones a lo mejor hasta terribles, por así decirlo, ¿no? Porque si nosotros recordamos, y les cuento esta parte ahí media oscura, pues el carnaval era eso, para surgir tus más bajas pasiones, tus deseos más oscuros. Por eso era salir a un libertinaje y te ponías una máscara para que nadie te reconociera, para que no dijeran, fulanito de tal andaba de canijillo en el carnaval, sí te vimos, ¿no? Me pongo mi máscara y nadie me reconoce. Y pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues así nace esto de las máscaras, esto de los antifaces. Ahí tenemos el carnaval de Venecia, ¿no? Súper elegante, con esos antifaces padrísimos. Pero es eso, la población ha ido evolucionando. No, a ver, para las señoras, que algunas son viejitas y otras no tanto, que, ay, hijito, por favor, no vayas al carnaval porque estás adorando al demonio. Ya no, o sea, hay que tener en cuenta que la situación ha cambiado y que no podemos prohibirle a nuestros hijos, a nuestros muchachos, a nuestros niños, que dejen de hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, la prohibición siempre va, pues ahora lo voy a hacer porque si lo prohíben es porque es bueno y no quieren que lo disfrutemos. Hay carnavales que son súper culturales, hay carnavales en donde se veneran imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos muy cerca en el poblado, ¿verdad? Que pertenece a nuestro municipio de Celaya, San Juan de la Vega, pues sacan a San Juanito y lo traen en procesiones y adornos de flores y muchos cohetes y bueno, un montón de cosas, ¿no? Cada carnaval tiene su característica, como les decía. Pero hay que entender esta parte. No estamos adorando a Baal, no estamos adorando a ningún demonio, no, tampoco vamos a salir a hacer desmanes y cosas como antes, no. La gente sale ahora a divertirse, porque es una verbena. Y se preparan precisamente, nos recuerda esto, que alto, o sea, alto a tu vida de libertinajes y es un momento en el que sacas todo lo que traigas, pero recuperas la energía, la fe y la esperanza para comenzar un tiempo llamado Cuaresma, que Dios nos propone, que la iglesia dispone para centrar tu mente en estas reflexiones diarias que nos van a llevar al Vía Crucis de nuestro Señor. Eso te lo cuento el día de mañana. Por ahora,
Si vas a disfrutar el carnaval, pues hazlo sanamente, viviendo la tradición y rescatando sobre todo esta cultura que nos han legado nuestros antepasados y que con el tiempo ha ido cambiando.